por mail una breve bienvenida al curso, en que me pareció prudente aclarar algunos conceptos que podrían llevar a confusiones, así que preferí aclarar un tema respecto a los objetivos del curso. Me da mucha alegría que estén ustedes, hay varios amigos entre los estudiantes, así que encuentro muy entretenido. Desgraciadamente, les voy a explicar, yo no tengo experiencia en hacer cursos con 50 alumnos en pantalla, y desgraciadamente me habría encantado que este fuera un curso en que pudiéramos colaborar y conversar y responder, pero creo que eso no va a ser posible con 50 personas. Entonces la fórmula que se me ocurre para solucionar ese problema es que en vez de interactuar en directo, lo hagamos posteriormente a través del chat que está en el curso, el foro. Entonces, a través del foro, que ustedes me hagan todas las sugerencias y yo las respondo. Me parece que no es una buena idea, pero no se me ocurre una mejor. Así que les pido comprensión en ese sentido, ¿ya? Y a lo mejor encontramos que hay una mejor idea después, una mejor fórmula. Eso con respecto al problema que más me preocupa, que sería esta interacción. Voy a tratar de que exista una interacción. La otra cosa, les pido también comprensión. Yo no voy a usar el lenguaje inclusivo porque me resulta un poco difícil, así que voy a tratar de hablar de nosotros y nosotras, pero si me olvido, no piensen que estoy en contra de esa posición, sino que es solamente mi manera de expresarme natural. Así que les pido disculpas en ese sentido. Un gran tema ese, que tiene mucho que ver con el tema del curso. Después, alguien no me recuerdo quién, me hizo una aclaración en el foro respecto a unos textos en inglés. No es necesario que lean los textos en inglés, hay personas que pueden tener dificultades, para eso los textos en inglés son suplementarios, no son importantes, y los pongo porque las personas que pueden leerlo pueden encontrar que son interesantes, pero los textos que a mí me interesan los voy a poner en castellano, así que de eso no se preocupen mayormente. Y la última cosa, antes de comenzar la clase, hay una persona que es el acompañante, en este caso es Jaime Canales, que me está acompañando en la clase, y él está encargado de hacer de ayudarme, en este caso pasando las diapositivas del PowerPoint y haciendo ingresar a las personas en el foro, etcétera, una serie de cosas que me ayudan a realizar la clase. Esto lo va a hacer en las dos primeras clases. A partir de la tercera clase, yo voy a necesitar que alguno de ustedes se ofrezca como voluntario para hacer esto. Entonces, para que lo vayan pensando, ojalá la próxima clase pudiéramos definir quién es la persona que podría realizar este trabajo de entre ustedes. Entonces, de alguna manera, eso los hace participar también más activamente en el curso. Bueno, y pasados esos temas que son como generales, vamos a comenzar con el curso. Vamos con el diaporama. El diaporama lo voy a poner todo el tiempo. Perdón, una cosa, Jaime, si estamos pasando el diaporama, yo no sé cómo voy a pasar el listado de las personas, el listado de los participantes. El listado tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos puedan tener el curso aprobado. Si se atrasan más de 15 minutos, van a quedar fuera de este curso. Se requiere un 75% de asistencia, y como son solamente 6 clases, faltar más de una clase imposibilita la aprobación.
Si estamos pasando el PowerPoint, yo no voy a poder pasar no sé cómo pasar el listado de los alumnos. Yo no sé si tú, Jaime, puedes hacer ese... Podríamos, profesor, podríamos generar una lista en el chat de la sala, que los estudiantes se vayan anotando su nombre y ahí yo los genero la lista y después se la envío a usted. Buenísima. Hagámoslo así, entonces les pido a todos, por favor, que se vayan anotando y vamos solucionando ese problema. Ok, entonces comencemos con el PowerPoint, Jaime, por favor. Pon la primera diapositiva. Y vamos a iniciar el tema, que espero que sea un tema que vayamos construyendo entre todos. Yo no tengo un tema en que tenga conocimientos que entregar solamente, sino que mucho más que eso tengo preguntas, y son preguntas que ojalá las fuéramos respondiendo entre todos. Entonces, este tema, la primera parte es cuerpo y mente, vamos a ir viendo la colonización del habla, la colonización del espacio. Pasa a la segunda diapositiva, y no se asusten por cómo está escrito esto. No es que el profesor no sepa escribir, sino que exactamente ese es el primer tema que vamos a tratar, que es la colonización del habla. La siguiente, por favor. Y este tema tiene que ver con si escribimos lo que hablamos o escribimos lo que nos enseña la Real Academia de la Lengua Española. Escribimos lo que nos enseña la Real Academia de la Lengua. Nosotros no hablamos con H, pero tenemos que escribir hablamos con H. Ese es un tema bastante complejo y que tiene mucho que ver con el tema profundo de la clase, que es la colonización. O sea, hasta qué punto estamos obligados a hacer cosas que tienen que ver con una colonización de larga data. La siguiente, por favor. El tema del habla tiene que ver con que todos los sistemas de habla se basan en los sonidos, ¿no es cierto? Pero a nosotros se nos niega la posibilidad de escribir como hablamos, se nos obliga a escribir de otra manera. Escribir bien es como los españoles antiguos, y yo pregunto, ¿es colonización eso o no? El artículo de Miñolo, que desgraciadamente está en inglés, trata de este punto, como la corona española ya en 1590 estaba pensando en que la colonización era a través del habla y de la escritura. Es un tema que está instalado desde muy antiguo, y es un tema muy que nos abarca todo nuestro quehacer diario y que no nos damos cuenta. Es la típica colonización que no la pensamos como colonización. La siguiente, por favor. Y un poquitito de historia, porque esto es súper interesante. En Chile, Andrés Bello hace una reforma ortográfica en 1823 en que pone en las escuelas, comienza a instalar un sistema de escritura fonética en que las personas escriben tal como hablan. Y esto comienza a solucionar los problemas de alfabetización que eran muy graves. En Chile había mucha falta había mucha deficiencia en la alfabetización, y con este sistema comienzan a desaparecer todos los problemas de alfabetización. Entonces, es tal el éxito que tiene esto, que los países vecinos y los países de Latinoamérica comienzan a tomar este ejemplo de Chile y comienzan a hacer que la escritura fonética sea una escritura habitual. Y por eso, si ustedes toman periódicos o libros de 1900 más o menos, van a ver que están escritos con I latina en vez de Y, tienen una fonética distinta, una escritura distinta. Todo esto es un desarrollo que hace Andrés Bello y que tiene un éxito pero formidable. Desaparece el problema de la alfabetización, los alumnos comienzan a aprender sin problema, etcétera, hasta que en 1927 el gobierno de Chile
dice ya hasta aquí nomás llegamos, volvamos a la norma europea, y entonces a partir del 12 de octubre, el Día de la Raza, comenzamos a volver a escribir como dicta la Real Academia de la Española. Y hasta el día de hoy, los profesores de todo el continente alegan de que sus alumnos cometen errores de ortografía. Entonces, este es un tema muy interesante, porque tiene mucho que ver con cómo yo concibo la colonización y cómo quiero transmitirles este problema de la colonización, ¿ya? Esta colonización está vivita y coleando, viene de 1500, pero está presente absolutamente, y nosotros podríamos tener una postura a esto, cada uno de nosotros puede tener una postura, y lo que yo quiero es que tengamos una postura. Pasa a la siguiente, por favor. Quiero mostrarles la diferencia que hay entre la escritura alfabética que usamos nosotros y la escritura que existía en tiempos del Inca, que es el quipu, para que veamos cómo el concepto de escritura puede tener muchas lecturas distintas. Vamos con la siguiente. La escritura alfabética se basa en las letras del abecedario, y nosotros mezclamos las letras del abecedario y con eso podemos escribir un tratado de filosofía o lo que queramos. Toda la escritura occidental está basada en muy pocas letras que se combinan. Ese es un sistema muy simple, extraordinariamente efectivo. Pero veamos qué pasa con el sistema incaico. El sistema incaico del quipu, la siguiente, por favor, está basado en un sistema de cordeles. Estos cordeles son cordeles que están trenzados, ¿no es cierto? Y ese trenzado puede ser un trenzado simple, o puede ser un trenzado doble, o puede ser un trenzado triple. Ya ahí tenemos un código de información. Ese tipo de trenzado nos está dando una información. Pero además, la siguiente, el trenzado puede ser a la izquierda o a la derecha. Ahí tenemos un nuevo nivel de información. Pero además, tenemos colores. Los cordeles pueden estar en negro o en rojo o jaspeado, y ese es un nuevo nivel de información. Pero además, el color puede estar puesto por encima del hilo o puede estar adentro. Pueden haber dos colores. Hay distintos sistemas de poner el color en el hilo. Ahí hay otro nivel de información. Pero además, tenemos un sistema de nudos que, según la posición del nudo, nos va a dar otro tipo de información. Pero además, hay un sistema, cada nudo puede ser de 1 hasta 10 vueltas, y en algunos casos pueden tener como esta cinturita en la mitad o no. Ahí tenemos muchos niveles de información. Pero además, el sistema de nudos, todos los nudos pueden ser hechos o a la izquierda o a la derecha, y ahí tenemos otro nivel de información. Pero además, tenemos que el amarre de la cuerda, de cada una de estas cuerdas a la cuerda madre que está arriba, puede ser hecho a la izquierda o a la derecha. Ahí tenemos otro nivel de información. Pero además, al poner ese nudo, se puede introducir un pequeño trozo de color. Entonces tenemos otro nivel de información. Y finalmente, todo este sistema, la siguiente, es un sistema que se toma en las manos, y es un sistema táctil, ¿ya? Textil, ¿ya? Que se siente con los dedos, que es muy distinto al sistema de lectura occidental que se basa en un libro que uno lo lee. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el sistema del quipu es un sistema, pero de una complejidad enorme, que no lo sabemos leer, y que es muy parecido al sistema que ocupa el computador, un sistema binario. Hay muchos estudiosos que han establecido esta similitud, y el sistema ese permitía una cualidad de transmisión del pensamiento absolutamente distinta a la cualidad de transmisión de pensamiento que nos permite el sistema alfabético. Entonces, con eso quiero decir que cuando nosotros decimos escribir, pensamos que el escribir es una cosa universal, y no lo es. Y desgraciadamente este sistema
gigantesca complejidad, fue desaparecido, fue borrado, fue eliminado, fue quemado, fue destruido para que no quedara registro. Y esa es una de las partes más duras de la colonización, el borrar todo vestigio de las maravillas que existían antes. Siguiente. Lo que quiero pedirles como primera labor descolonizadores entre nosotros, es que todos los trabajos escritos que hagan ustedes, los hagan con escritura ortográfica. Es un esfuerzo. Nosotros se nos han enseñado desde el colegio que no hay que escribir mal. Yo les estoy pidiendo que escriban mal, o sea, que escriban bien según lo que hablan. Ese esfuerzo creo que es un esfuerzo que vale la pena porque al hacer ese esfuerzo uno se da cuenta de la colonización a que está sometido y lo difícil que es sobrepasar esa colonización. Entonces, esta es la primera petición que les voy a hacer. Cada vez que les pida una tarea, les voy a pedir que cada uno escriba como habla. No importan las reglas, sino que lo hagan a su manera. Siguiente. La segunda petición o la segunda tarea que les quiero proponer es muchísimo más sencilla que la anterior. ¿Dónde estamos? Quiero que cada uno de ustedes mire alrededor del lugar donde está instalado, mire la mesa, la silla, las paredes, la pieza donde está, el techo, los objetos que lo rodean, no sé, la lámpara, etcétera, y que trate de ver en ese entorno qué cosas de ese entorno le hablan de un pasado prehispánico o lo atan a un presente etnográfico de las culturas originarias. Probablemente va a ser difícil. Yo, por ejemplo, aquí tengo a lo mejor algunos de los dibujos que hay atrás que hice para un concierto, podrían ser una pequeña recuerdo de eso, pero en general es muy difícil que encontremos algún nexo. Y esto es muy importante, porque si estuviéramos en Asia, o en África, o en Medio Oriente, o en Europa, probablemente esta pregunta tendría una respuesta distinta. En esos lugares es muy probable que, no sé, las sillas, las mesas estuvieran basadas en un diseño que viene transmitiéndose desde hace siglos, o que el estilo de casa, o que, en fin, miles de cosas pequeñas que pueden ser artefactos o cosas que nos acompañan, tengan un nexo con el pasado. Pero en América tenemos una cosa rarísima con el tiempo, y es que el tiempo tiene un cuchillo que pasa por el medio, y ese cuchillo se llama Colón. Entonces dividimos el tiempo entre antes y después de Colón. Lo de antes de Colón lo llamamos América prehispánica y lo estudian los arqueólogos. Lo de después de Colón lo estudian los historiadores y por supuesto que lo estudian en base a los escritos hechos por los españoles. Lo de antes de Colón normalmente se considera que es la barbarie y lo después es la historia y la civilización. Pero aparte de ese criterio decimonónico, este corte entre antes y después de Colón no solamente es un corte histórico que nos impide tener nexos con el pasado remoto, sino que es un corte actual. Cada uno de nosotros tiene ese tajo interior. Es un tajo que no existe en otros continentes. Si uno va a Europa y habla con cualquier europeo acerca del pasado, ese europeo va a hablar de un pasado que se remonta a la época de las cavernas. Nosotros no podemos hablar de un pasado así. Nosotros tenemos un muro entre medio, ¿ya? Un muro que es este tajo. Entonces, la pregunta esta, ¿dónde estamos? Y en este dónde estamos, ¿qué de este estamos tiene que ver con un pasado prehispánico o tiene que ver con pueblos originarios actualmente activos? Es una pregunta muy pertinente a América
y, y que tiene directa relación con la pregunta que nos hacemos en el curso, es decir, ¿qué es lo que es la colonización? ¿Ya? Lo que... Disculpe, profesor, ¿puedo interrumpirlo un poco? Sí. Es que había levantado la mano, pero no me vio, yo creo, y quedé colgada con la palabra decinomónico o decimonónico. Sí, ¿me podría decir qué significa? No... Me estoy refiriendo ahí al siglo XIX. Son cosas antiguas del siglo XIX. El colonialismo en el siglo XIX estaba muy instalado y no se discutía. Hoy en día el colonialismo, por último, se discute más. Hay más discusiones. Este curso es un ejemplo de eso. Todos ustedes están aquí, yo creo, porque por lo menos quieren tener alguna respuesta y a lo mejor tienen una posición al respecto como muy clara. Lo que está pasando hoy en día es una situación extraordinariamente poderosa. Está sucediendo en América Latina una emergencia de los pueblos indígenas, y lo que está pasando con la pandemia y con lo que yo llamo el Pachacuti actual, es decir, toda esta da vuelta de mundo en que estamos asistiendo, yo la veo como un florecimiento extraordinario de cosas que están encerradas y que no habían visto la luz. Está comenzando a florecer una realidad. Y esa realidad es la que me gustaría que fuéramos investigando en el curso y tratando de reconocer. Por eso que esta pregunta, ¿dónde estamos?, me parece tremendamente pertinente, porque es una pregunta que nos obliga a pensar, ¿podemos reconocer nuestra realidad americana más allá de la colonización? Y la respuesta no es sencilla. La siguiente. Bueno, esto es justamente la tarea que me gustaría que ustedes también la realizaran como no solo como parte del curso, sino que se quedaran con esta preguntita en la cabeza, ¿no? Mirar la realidad en busca de lo originario. ¿Cómo podríamos buscar la realidad en nuestra realidad? No la realidad en los libros, no la realidad etnográfica, sino que nuestra realidad diaria. Siguiente. Y ahora vamos a entrar en un tema que tiene mucho más directa relación con lo que yo prometía, que era mirar la realidad a través de la música. El primer tema, el tema de la ortografía, tiene que ver con el sonido. Y el sonido de la palabra, que nosotros lo escribimos de una manera y sin embargo no responde a nuestro sonido, es una forma de sonido que no es música, pero claramente tiene que ver con el ámbito sonoro. Pero aquí vamos a meternos a otro tema y vamos a ver dos ejemplos cortitos de dos ejemplos musicales. La siguiente, por favor, y ponte los enlaces, Jaime. Vamos a ver una orquesta clásica tocando... No, este es el segundo. Quiero que ponga este, perfecto. No se escucha. Deme un segundo, voy a volver a compartir y... Ok, gracias. Bueno, lo que vamos a ver, como digo, son dos ejemplos muy cortitos. Una orquesta tocando una música clásica, podría ser cualquiera, elegí una cualquiera en YouTube. Y después vamos a ver un baile chino. Yo creo que todos ustedes saben lo que es un baile chino, es una orquesta tradicional de música que está en la zona de Santiago, la que vamos a ver en el Valle de la Concagua, que es una tradición que viene de tiempos prehispánicos y cuya performance es absolutamente andina y prehispánica, a pesar de que está metida en un mundo y en una visualidad que es absolutamente occidental.
O sea, son fiestas religiosas en base a la Virgen o a los santos, se canta la Biblia, etcétera, pero la performance, es decir, el sonido, el movimiento y la situación que ocurre con los cuerpos y con los sonidos y con la ocupación del espacio es absolutamente americana. Y eso es lo que quiero que veamos en estos dos ejemplos cortitos. ¿Estamos, Jaime? El tema de la... Ahora sí, profe. Échale nomás con el primer ejemplo. Profesor, Sí. ¿le puedo hacer unas consultas antes de que pase al video? A ver, pasemos el video y después me la haces, ¿de acuerdo? Gracias. Sí. Ya. ¿Me damos un segundo ejemplo, por favor? Ahora, si quieres, me hace la consulta, esperando el segundo ejemplo. Ya. Es que usted hablaba de la descolonización y yo me preguntaba desde cuándo o de qué forma surge la búsqueda de descolonizarnos. ¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros? ¿Nosotros realmente necesitamos descolonizarnos o qué buscamos cuando estamos realizando esto? ¿Buscamos tener una cultura propia? Me pregunto así porque yo creo que sí lo somos, que cada zona de distintos lugares tiene una cultura propia, o lo que necesitamos es rescatar el origen, y rescatar es la palabra, profesor. Eso, yo creo que más que responderte, yo creo que todas esas preguntas forman parte del curso y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ir buscando una respuesta. Yo pienso que no hay una respuesta para eso y que cada uno tiene que... Me encantaría que a través del curso todas las preguntas que tú me hiciste te las respondieras a tu manera y a lo mejor va a ser distinta que las de otras personas del curso, pero excelente pregunta, gracias. Sigamos con el segundo ejemplo. Gracias. Bueno, esto que vimos nos plantea un desafío bastante grande, o sea, estamos observando dos realidades muy distintas. ¿Cómo podemos comparar ambas realidades? ¿Cómo abarcamos esta diferencia
que es abismal, o sea, claramente estamos ante dos mundos que se organizan de manera muy distinta. Yo voy a abarcar esto de una manera, lo que yo he hecho es estudiar el instrumento musical y a través del instrumento musical identificar esta diferencia. Vamos con la siguiente diapositiva. Lo primero que hacemos al observar la orquesta sinfónica que está interpretando una música clásica es observar una serie de músicos que están interpretando principalmente con las manos. Lo que ocupan ellos, el cuerpo humano, lo están ocupando en la habilidad de la mano y de hecho en todos los instrumentos, en prácticamente todos los instrumentos, una de las cosas que distingue al buen instrumentista es la habilidad manual. Que es una habilidad que se desarrolla a través de años y años de experiencia, y el teclado, que lo puse ahí como un ejemplo en la mitad de la diapositiva, es el gran invento que tiene Occidente, que lo inventa por ahí por 1200 y que hasta el día de hoy es uno de los inventos más formidables. ¿Por qué? Porque el teclado te permite desarrollar ante el ojo un sistema gráfico en que tú tienes todas las notas, entre comillas, todas las notas que vas a necesitar para construir cualquier música. Y con una gráfica extraordinariamente clara. Cualquier persona que toca teclado sabe inmediatamente cómo ubicarse cuando ve un teclado. Y eso implica que el ojo guía a la mano y la mano entonces ahí se va a desplazar y va a elaborar una especie de danza de los dedos, que son la danza que le permite al músico llegar a interpretar cosas extraordinariamente complejas. Entonces, el desarrollo de la habilidad manual es uno de los desarrollos más complejos que busca la música occidental. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa con la música americana en general? Es el desarrollo principalmente de las flautas y del aparato de la boca y del soplido. En las músicas, en general en las músicas americanas, el desarrollo de la habilidad manual no es tan importante. Por ejemplo, la guitarra campesina, la mano tiene un trabajo que puede ser extraordinariamente sofisticado, pero no en habilidad manual en el sentido occidental, de mover las manos y de que uno vea una cosa que llama la atención porque esa persona tiene una expresión en sus manos que es muy formidable. En general las manos no importan mucho visualmente, aunque, como digo, aunque el tipo sea un extraordinario ejecutante. Y hay flautas, como la flauta de chino, en que la mano sencillamente no interviene porque solamente sostiene. Y la importancia de esto es que el soplido es muy importante, pero a diferencia de la mano, el soplido primero no se ve, no es el ojo el que guía, sino que es el cuerpo el que guía, y el soplido tiene que ver con la boca, con los labios, con la lengua, con el tórax, con el diafragma, con una cantidad de cosas que están involucradas en el cuerpo de una manera muy distinta a la mano y muy interna. Entonces, todo el funcionamiento del músico, toda la actuación del músico, la performance, es una performance que está oculta al ojo, que está interna, que cada músico la tiene que descubrir por sí solo. Es muy difícil de explicar, es mucho más difícil de explicar que el funcionamiento de la mano, porque el funcionamiento de la mano tenemos el teclado, que es una forma extraordinariamente didáctica de traspasar el conocimiento. En cambio, en la flauta hay que copiar al maestro, ver al maestro y tratar de reproducir adentro de uno, en el cuerpo de uno, esa habilidad. Es una forma muy distinta de concebir la música y de concebir la relación entre el cuerpo y el sonido. Esa es una primera aproximación a esta diferencia abismal que veíamos en estos dos ejemplos. Pero además de eso tenemos otra diferencia. Vamos a la siguiente. En la orquesta sinfónica
tenemos lo que se llama una performance escenificada y en los bailes chinos tenemos una performance participativa. Esta diferencia marca brutalmente los dos universos europeo y americano, y vamos a ver un poco qué significa esto. La siguiente, en la performance escenificada tenemos unos músicos con un director. Entonces, siguiente, el director es el que guía a los músicos y todos los músicos están pendientes de su partitura y del director. El director está todo el tiempo guiando al músico. Siguiente. Pero no es solamente el director, sino que es la varita mágica del director, es la que mantiene la coherencia en toda esta estructura social que es la orquesta, que es una estructura muy compleja. El director con su varita mágica va dirigiendo toda esa complejidad. Siguiente. Pero el director no está inventando nada, el director está mirando una partitura. Lo que hace con su varita es dirigir a la gente según un escrito. Y siguiente, ese escrito es generalmente un escrito antiguo, que puede ser escrito por Beethoven hace varios siglos. Entonces lo que está haciendo el director es transmitir un antiguo libro hacia los músicos. Siguiente, ¿qué pasa? Si hacemos una secuencia de cómo ocurre la circulación de este conocimiento, es este antiguo sabio o genio que es Beethoven, escribe una partitura, esa partitura la interpreta un especialista, que es el director, ese especialista se la transmite a los músicos que también saben leer, pero leen sus partes, el director es el que coordina, y todo eso es traspasado a un público que está sentado recibiendo esto. Entonces hay una circulación en que el público finalmente es un público pasivo. Y esta circulación tiene que ver con una forma de concebir la sociedad, no la música, sino que la sociedad, como una segregación por especialidad. La gente que está sentada en platea sabe que ellos no pueden tocar como los músicos. Los músicos saben que ellos no pueden interpretar y dirigir como el director, que es un especialista. El director sabe que él no puede componer como Beethoven. Entonces, todo el sistema está basado en una segregación de especialidades, y por lo tanto el sistema se basa en esa segregación para generar esta cosa bellísima que veíamos al comienzo, que era la interpretación clásica. En cambio, en la siguiente, en la estructura del baile chino, es totalmente distinta la estructura. De partida está dividida en dos mitades, y eso tiene que ver con un concepto muy andino, que es el taipi, la división en dos mitades. El taipi divide en dos partes la realidad que son complementarias, y esas partes se necesitan para conformar una unidad. Pero además de eso, el siguiente, la conformación del baile chino es muy compleja, pero con una complejidad que no tiene nada que ver con la estructura de la orquesta. Está, primero que nada, basado en pares, que son pares muy unidos, que son yunta, en el sentido de que ese par forma una unidad, y hay muchos pares que se van sucediendo a lo largo del baile chino. Los que van adelante son un ejemplo, o sea, van guiando, pero no van guiando como el director, que tiene su varita y que es un especialista, sino que van guiando porque son mejores. Y los que van atrás van siguiendo al de adelante porque saben que ese es el ejemplo que tienen que seguir. Y en fin, todo este sistema lo que está haciendo no es segregar con respecto al resto de la comunidad, sino que integrar. Y normalmente lo que sucede en la fiesta de chino es que la fiesta sucede en la calle, está con la gente y la gente acompaña, y pueden haber unos chinos que están tocando y otras personas que están alrededor, pero la idea es integrar. Entonces la música, la función social de la música es integrar la sociedad. Entonces aquí tenemos una diferencia muy fundamental entre la música escenificada y la música participativa. La música participativa es la que busca integrar a la sociedad en una experiencia común. Y la música escenificada es la que permite generar una diferencia,
porque esa diferencia es lo que se busca para provocar el efecto que, en este caso, un efecto estético bello de la música, ¿no? Bueno, esta forma de concebir la diferencia es la forma que yo tengo de... hay muchas otras diferencias, obviamente. Estos dos ejemplos que he dado son los dos ejemplos que me parecen más claros para vincular la clase de hoy día con estos dos mundos. El mundo que habitamos nosotros, que sigue ciertas normas, que se guía por ciertas lógicas, y el mundo traído desde Europa, que se rige por normas distintas. Ustedes se dan cuenta que las normas no tienen que ver con lo que normalmente concebimos como colonización, ¿ya? La colonización normalmente pensamos que es un acto muy racional de imponer ciertas cosas, por ejemplo, de imponer una religión, ¿ya? Y ahí es muy clara la colonización, pero lo que yo estoy llevando el pensamiento de este curso hacia otras cosas que son muchísimo más sutiles, más difíciles de percibir y que tienen que ver con cuestiones que son más difíciles también de definir, ¿ya? Que tienen que ver con el inconsciente, con nuestro cuerpo, en algunos casos, con cómo usamos el cuerpo, o cómo usamos la mente, o cómo tenemos una percepción de la realidad, y cómo esa percepción de la realidad la relacionamos, por ejemplo, con este corte que yo nombraba del antes y el después de Colón. Y esto es lo que me interesaría que desarrolláramos a lo largo del curso. Este tipo como de ir descubriendo. Lo que yo estoy haciendo es traspasarles a ustedes algunas cosas que yo he ido descubriendo para entender cómo yo percibo la colonización, y me gustaría que ustedes siguieran esta misma lógica, porque lo que persigue el curso no es una revisión histórica de la colonización, ni tampoco persigue ver cómo el concepto de colonización ha ido desarrollándose en el mundo. El concepto de colonización, de decolonización, es un concepto que se elabora en el norte global, en Estados Unidos sobre todo, y tiene toda una elaboración teórica, y yo les mandé 2 textos en inglés que tienen que ver con esa elaboración teórica. Eso está muy discutido aquí, y vamos a ver cómo eso se discute. Entonces, el mismo tema de colonización es un tema extraordinariamente complejo, que tiene muchas aristas, pero lo interesante, y con esto me gustaría terminar, lo interesante de esto es que lo que realmente me interesa es ver cómo nosotros, como personas, nos sentimos ante este tema de la decolonización. Si nos sentimos colonizados o no nos sentimos colonizados. Por eso es que ponía el tema de la escritura. Porque yo pienso que esa es una forma de colonización, a lo mejor alguno de ustedes piensa que no. Pero el tema de la escritura creo que es un muy buen ejemplo de cómo podemos pensar la colonización en un yo ahora aquí. Yo, José Pérez de Arce, no tengo nexos con los pueblos originarios, ningún nexo familiar conocido, no podría alegar una continuidad por ese lado. He vivido toda mi vida en un ambiente occidental, etcétera, pero sin embargo puedo reconocer una colonización. Y al contrario, yo creo que todos nosotros compartimos muchas cosas que son propias de América, que son distintas a las que pasan en otras partes del mundo, y por eso es que aquí en Santiago hablamos distinto que en Lima o distinto que en La Paz. Si uno escucha a alguien de La Paz, dice, ah, este es boliviano. ¿Por qué? Hablamos el mismo castellano,
pero él lo habla con un acentito que es aymara. Y si escuchamos a un limeño, vamos a escuchar y vamos a decir, ah, este es peruano. ¿Por qué? Porque él tiene un acentito, un cantito, que es quechua. Y nosotros tenemos un cantito que es mapuche. Y eso no tiene que ver con nuestra sangre, ni con nuestra educación. No, tiene que ver con que crecimos aquí. Y es ahí donde me gustaría que fuéramos ahondando en este curso. Entonces, con esto quiero terminar y en realidad me alegra terminar aquí porque tenemos un rato en que me gustaría escuchar comentarios de ustedes y qué les ha parecido y qué piensan de lo que hemos tratado ahora, porque después les voy a dar una pequeña tarea. ¿Se puede? ¿Sí, sí? Sí, ya. Bueno, le estaba justo escribiendo, pero prefiero decirlo, de que resulta que el gran problema que igual que tiene nuestro lenguaje es que no cumple con la unidad básica de lo que significa un lenguaje, de que tiene que haber un fonema para un grafema y así viceversa. Y eso es lo que no sucede con nosotros. Por ejemplo, la C, la K cumplen la misma función en nuestro lenguaje y por eso se provocan estos grandes problemas de escritura que están hasta el día de hoy. Y bueno, respecto a lo del lenguaje, sí considero que es una forma de colonización, porque si uno se fija ahora, porque el mapudungún nunca ha sido escrito y ahora se está escribiendo para poderlo fonéticamente entender, pero están ocupando la W y la W es una letra inglesa. Lo que nosotros utilizamos en la G con la U es el sonido que hace la W. Entonces ahí nuevamente estamos viendo una colonización en un idioma original. Por eso yo quería aportar de que sinceramente sí el lenguaje se puede catalogizar como algo colonizador. Gracias. Se nota que tú manejas una cantidad de antecedentes y conoces un tema que yo desconozco. Y sí, es interesante pensar qué habría pasado en América si en vez de ser invadidos por los españoles no hubieran invadido los chinos. Y en este momento estuviéramos escribiendo con escritura ideográfica. El panorama sería absolutamente distinto. Pensaríamos distinto. Concebiríamos el mundo de forma distinta. Es bueno pensar esas cosas y preguntarse, porque ahí uno se da cuenta hasta qué punto la forma de escribir determina la forma que nosotros pensamos. Aparte, profe, me gustaría aportar como último de que el lenguaje es una unidad que crea realidades. Entonces, nuestro lenguaje se basa en lo que nosotros vivimos como experiencia. Y al vivir una experiencia colonizadora, y con lo violenta y masacradora que fue en el territorio, nuevamente podemos determinar de que hay una colonización en el lenguaje. El lenguaje nos crea nuestra realidad. Sí, tal cual. El lenguaje crea realidad. Muchas gracias, Valentina. Les quiero decir que yo en pantalla estoy viendo solamente 9 cuadritos y no sé cómo ver el resto, así que no sé si alguien me levanta la mano o no, así que por favor, si alguien quiere intervenir, que me lo haga por audio, porque no lo voy a ver, no sé cómo verlo. Sí, yo quería también agregar a lo que hablaba Valentina, que sí hay gente preocupada, por ejemplo, de hacer propuestas taquigráficas que tengan más sentido para poder transmitir y comunicar la forma en que se entiende el mundo, por ejemplo, en el caso del mapudungún, que así como no se puede hablar en castellano, el mapudungún, para dar a entender cómo funciona realmente el mundo, digamos, en los conceptos antiguos, hay gente que está proponiendo una taquigrafía completamente distinta. Y son propuestas muy aisladas. Pero les quería compartir eso, digamos, que existen también estas propuestas. Gracias. Sería interesante de repente que nos compartieras alguna forma de, algún artículo o algo que nos permitiera entender eso que estás diciendo, la propiedad.
Voy a pedir permiso, porque no puedo yo llegar y mostrarlo. Ok, pero en todo caso, lo interesante es darse cuenta, cuando uno tira un hilito, ese hilito se va transformando en una tremenda realidad. Eso es lo que pasa cuando uno comienza a hacer estas preguntas, ¿no? Y yo creo, lo que yo estoy haciendo es tratar de tirar el hilito. Entonces, si ustedes me ayudan a hacer que pase algo con el hilito, bien. Bueno, Profesor, sí. una consulta de su obra. Tiene un disco, se llama No me tomes en cuenta, Sí. y donde utiliza el guitarrón y ocupa la palabra pirque con K. ¿Eso es arbitrario o tiene un origen? Es arbitrario. Es una forma que yo tengo de concebir eso. De descolonizar el lenguaje de una forma. Sí, yo tengo una forma de colonizar el lenguaje que la ocupo poéticamente, ¿ya? Yo escribo de cierta manera que es muy difícil de leer, porque es un enredo. Y lo hago a veces en mi Facebook, escribo así. Y es extraordinariamente útil para mí hacer eso. Como que no sé, me libera, me permite decir cosas distintas. Es mi forma de expresar esto. Y por supuesto que lo interesante que tiene eso también es que yo no tengo idea de teoría gramatical, ni mucho menos, y probablemente cualquiera de ustedes que haga lo mismo, y eso es lo que les estoy pidiendo que hagan en las tareas, lo va a hacer de forma distinta, y eso es lo bonito, ¿ya? Probablemente se genera ahí un problema de comunicación que nos va a impedir al final del curso proponer que volvamos a la escritura fonética. No es tan fácil la cosa, ¿no? Es que se generan otros problemas. Pero lo que yo quiero no es promover una revolución ortográfica, sino que promover una revolución adentro de nuestras cabezas. Entonces, la primera tarea que les quiero pedir es que en escritura ortográfica, cada uno de ustedes escriba en el grupo de la página, se me olvidó cómo se llama la cosa grupal, el foro. En el foro es una cosa pública, ¿no es cierto? Y si alguno tiene problema para escribir ahí, por supuesto que lo puede hacer en privado, pero en general sería bonito, yo creo, que compartiéramos eso, que cada uno se presente, diga quién soy, diga qué le ha parecido esta clase, en unas pocas palabras, y qué es lo que espera del curso. Pocas líneas, ya no estoy esperando que escriban algo largo, sino que sencillamente expresen muy brevemente, se expresen muy brevemente. Y, Profe, disculpe en el foro de la página de la UAR o aquí en el chat. No, el foro de la página de la UAR. Ya, vale. Sí, porque ahí Gracias. yo tengo acceso y voy a poder, y me gustaría, al principio dije que no tengo experiencia en cursos así presenciales, o sea, con 50 personas que están viendo en pantalla. No tengo mucha experiencia en eso, entonces me parece que esta forma de comunicarnos a través de la página, en el foro, me parece que es una forma que podemos compensar la dificultad que tenemos de que todos nosotros intervengamos en forma presencial. Eso lo dije al principio porque me habría encantado que este curso fuera muchísimo más conversado, pero no sé cómo hacerlo. O sea, hay un problema ahí de deficiencia, quizás es una deficiencia mía y lo puedo solucionar más adelante, no lo sé. Por ahora, los invito entonces que hagan esta primera tarea en el foro y que cada uno de ustedes entonces escriba quién soy y qué me ha parecido esta clase o qué
qué enseñanza o qué pensamiento les ha quedado a través de esto y qué esperan del curso, qué se imaginan del curso. Una cosa muy breve. ¿Les parece? Súper, Sí, profe, José. profe. Ok. No sé si hay tiempo para una intervención. Sí, sí. José, aquí Jorge Sacán, gusto saludarte. Saludo a todos los compañeros también. Me surge esto como un poco de la historia de cada uno, probablemente a todos nos ha pasado un poco así, que, bueno, el nombre del curso es bastante categórico en el sentido de esto de la descolonización, es como luchar contra el patriarcado que llevamos cargando, ¿cierto? Es como muy curioso. Es como que está en el ADN ya de nuestra cultura. Entonces, pero o sea, podemos hacer ese trabajo en este curso, me parece fantástico, pero hay como una especie también de respuesta que puede llegar en las cosas que surgieron en base a esta colonización y que no hubiesen existido si no hubiese sido digamos, por temas como la esclavitud en Estados Unidos o en América también entera, ¿cierto? Todas las formas que nacieron y que son propias de América y son muy, muy cercanas en el tiempo, ¿cierto? Que son propios de nuestra cultura también. Entonces, ¿cómo de alguna manera esas formas llaman? Es la pregunta que yo me hago, cómo esas formas llaman a la vuelta al pasado, de alguna manera, de una forma como quizás lo veo como una resignificación de la catástrofe, sería como una cosa así, en el arte. Y de ahí que quizás a mí me resuenan mucho. Y como me parece el trabajo que tú tienes de búsqueda y de investigaciones es fabuloso porque, o sea, revive un espacio que quizás no está tan trabajado y lo pones en un lenguaje, también tus discos son un poco así, tus trabajos musicales son un poco así, lo ponen en un lenguaje que es muy único también. Y creo que ese lenguaje también responde un poco a esta pregunta que estoy planteando, esta inquietud más bien. Eso. Gracias. Sí. Perdón. Estoy escuchando y creo que responde. Gracias. Mira, claro, lo que tú dices es parte del curso, ¿no es cierto? Yo partí diciendo que no voy a dar respuestas, sino que voy a generar preguntas, y en realidad el tema de la descolonización, que se comienza a conversar así a nivel de público general, es extraordinariamente reciente. Venía generándose toda una cosa más académica, un poco más de atrás, pero la gente comienza a hablar de descolonización hace muy poco tiempo. Y es una palabra un poco rara que despierta muchas preguntas. ¿Qué significa? Danisa preguntaba, ¿qué será esto de la descolonización? ¿Será volver atrás en el pasado? Yo no creo que sea eso, pero tampoco sé muy bien lo que es. Tenemos que generar un futuro y ahí más adelante vamos a ver cosas muy interesantes. Lo que es el pasado y el futuro en los pueblos originarios es exactamente al revés de lo que nosotros consideramos el pasado y el futuro. Y eso nos puede ayudar mucho a entender este intríngulis en que estamos. Estamos metidos en un Pachacuti. Y el Pachacuti no es algo fácil de entender, es algo complejo. Y me gustaría que lo fuéramos descubriendo, esa complejidad que la fuéramos descubriendo entre todos. Así que eso, yo creo que estamos en la hora, así que yo no tengo problema en seguir. No sé si la universidad me va a cortar esto, no sé, Jaime, si tengo permiso para seguir. Sin problema, profe. Ya, tenemos permiso. Entonces, los que quieren conversar algo más. Perfecto. Yo quería, hola, don José. Hola, Vicente. Vicente Cuf por acá. Un agrado aquí estar en este curso. No, quería comentar nomás que siempre me ha llamado mucho a mí la atención el lenguaje y me leí los textos. Quería decirle que parece que usted no sabe, pero alguien por ahí subió el texto de Miñolo en castellano completo. Está subido, así que lo alcancé a leer hoy día, me demoré un poquito.
¿Lo subió al curso? Sí, alguien lo subió por ahí, así que está súper Qué bueno. En Ya. castellano, está el libro completo. Parte en la página 66. Bueno, ahí el compañero puso ahí las indicaciones. Y esto yo siempre pensaba, yo he vivido en muchas ciudades en Santiago, en Chile, perdón. Tengo todas las ciudades en la cabeza, Santiago, Porvenir, Punta Arenas, Valdivia, Osorno. Entonces he escuchado muchos cantaditos. Y yo también de repente cuando voy a Punta Arenas se me sale, oye, entonces se me sale el cantado fuerte. Y eso llevado también a cada región de América o Latinoamérica. Y me llamó mucho la atención esto del lenguaje, de ese texto que hablaba del castellano, de cómo se trató de instaurar en el 1500 y después ya recién en el 1800 como que se instauró la cosa, pero pasó por una historia bien larga. Y el proceso de descolonización también cómo se trabaja un poco inconscientemente, ¿eh? Yo lo veo de repente esto de hablar, de escribir como hablamos, por ejemplo, o de hablar como se escribe en el en el caso de Argentina, por ejemplo, que Colgate, o sea, si la pasta de dientes es Colgate, no Colgate, como decimos nosotros. Quizás porque tienen más herencia italiana, no sé por qué será, pero siempre está esa diferencia con Chile. Quizás nosotros estamos más colonizados, más adoctrinados, no sé, y quién sabe. Pero también me llama mucho la atención esto del lenguaje, como decía la compañera Valentina, de que construye realidades, y lo del Quipu, ¿cierto? Y también eso cómo afecta en nuestra forma de ver la vida, y de llevar las cosas a otras materias o a otros objetos y en tercera dimensión algunos, o sea, el Quipu tiene varias dimensiones. Y me acordé de una película que no sé si la han visto, pero explica un poco eso de una forma ya ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que es La Llegada. De más que la han visto algunos, que es sobre una nave extraterrestre que llega al planeta y una chica tiene que comunicarse con una experta en lenguaje, profesora de universidad, tiene que comunicarse con los extraterrestres y es muy buena y más o menos sirve para entender esto de cómo se ve el lenguaje, o sea, de una escritura lineal en un papel a cómo puede ser también en tercera dimensión, con fondo y todo eso. Así que me encanta esto de poder conversar, de poder discutirlo y de que no sea solamente una exposición. Así que, genial. Eso. Yeah. Sí, gracias. Mira, yo creo que el tema de la discusión lo voy a tener que trabajar y probablemente lo que voy a hacer es que al final de lo que hicimos hoy día, que al final dejamos un espacio, me parece que es más fácil eso que estar, por ejemplo, veo que hay 2 manos levantadas ahora, pero no sé lo que pasa con el resto. A ver, Valentina, tú o sea, te quedó levantada de antes. Ay, disculpe, ¿puedo decir algo más? ¿Algo técnico? Que es mejor para estas cosas también cuando uno va a hablar y el otro, y usted va a hablar también, con al mismo tiempo usar audífonos para evitar los acoples, una cosa técnica que ayuda. Tengo los audífonos aquí, pero se me olvidó ponérmelos. Bueno. Buenas, ¿puedo decir algo? Buenas. Sí. Hola, José, hola, compañeros. Bueno, lo primero, decir que me parece fascinante este tema como de pensar cómo tenemos dentro la colonización, como decía, hay un compañero que es como el machismo, digamos, algo que nos construimos en eso, ¿no? Pero yo me hago la pregunta sobre la escucha, porque la escucha también es una construcción, ¿no? Y no me refiero a la escucha de la música, ¿ya? No me refiero a cómo escuchamos e interpretamos la música, sino cómo interpretamos los sonidos de nuestro entorno, o sea, cómo el paisaje lo vamos descifrando, interpretando de una cierta manera, que es cultural, en parte o en gran parte, y cómo de alguna manera podemos tener una escucha también colonizada en ese sentido, porque si pensamos en la escucha de, no sé, de nuestros antepasados, por ejemplo, aquí en el territorio amerindio,
había otra relación con la escucha, o sea, escuchaban el canto de un pájaro y significaba algo, o el sonido del viento, etc. O sea, había una manera de leer el ambiente y los sonidos del entorno de una cierta manera. Entonces, también me hago esa pregunta, porque ahora es muy difícil. Uno vive en una ciudad, los sonidos son homogéneos, o sea, los motores suenan igual acá que en Japón o en cualquier lugar del mundo, y de cierta manera las identidades sonoras se han ido homogenizando producto de la globalización. Entonces, dejo solamente esa pregunta instalada como, ¿qué podría hacer descolonizar la escucha? Gracias, Fernando. Tú has trabajado ese tema y de repente podrías pensar y desarrollar un poco eso, que es un tremendo tema. Porque como tú dices, lo que pasa con eso no es la colonización, sino que es la civilización urbana, nos acostumbra a no escuchar, en el sentido de que un indígena que está en la selva, cada uno de los sonidos que está escuchando le sirve para saber dónde está el animal que quiere cazar o el peligro que está, no sé, todo tiene sentido, todos los sonidos tienen sentido y entonces la escucha es una escucha muy atenta porque en eso se le puede ir la vida. En cambio nosotros estamos acostumbrados a vivir en un ambiente en que la escucha es el ruido, tratamos de poner dobles paneles en nuestra casa para no escuchar el ruido de la ciudad, y el ruido es ruido de máquina que no nos dice. Entonces estamos acostumbrados a que ese medio, lo que tú dices, ¿no? Ese medio no solo lo interpretamos distinto, sino que tratamos de no interpretarlo. Hay un tremendo tema ahí. Así que gracias. Sí. Compañero Fernando, disculpa, solo para acotar algo al compañero, que hay un músico que aborda este tema, se llama Murray Schafer. Te lo puedo escribir en el chat para que Vale. lo busquen. Sí, gracias, lo conozco. Bueno, él inventó el término paisaje sonoro, ¿no? Lo conozco. Hay un libro que se llama La afinación del mundo. Sí, sí. Ah, bueno, bacán. Eso nomás para dar el dato. Brian, tienes la palabra. Bueno, sí. Hola a todos, compañeros de las tierras de por allá. Aquí desde Mbandua, Georgia, en el centro del supuestamente llamado continente de Australia, donde la soberanía no ha sido cedida y donde el cuchillo Colón se llama la línea telegráfica, donde el trauma del genocidio está más que vivo. Y la lengua, por lo tanto, y la cultura muy viva, y varias lenguas, y varias culturas, que son homogenizadas con la idea del aborigen. Estoy muy contento de poder estar acá con todos ustedes que son personas hermosas de escuchar, y quería hacer realmente dos pequeñas intervenciones. Una muy interesante sobre lo que estaba diciendo Fernando Godoy en torno a la escucha. Y para mí, la principal forma de colonización, para mí como persona desde el sonido, es la escucha. Y a lo mejor, claro, desde Murray Schafer tenemos esta idea de la escucha profunda, pero sin embargo con muchos problemas desde Murray Schafer por su posición como escuchante. Entonces yo creo que el gran tema para nosotros es cómo nos posicionamos como escuchantes. Y una persona que ha hecho un trabajo bien lindo sobre eso es un académico Stolo de Canadá, que se llama Dylan Robinson, que escribió un libro que lo puedo escribir después ahí, que se llama Hungry Listening, y que tiene que ver con cómo se posiciona uno como escuchante, especialmente cuando alguien no es de este lugar y uno está como de alguna forma como un invitado, no invitado, básicamente. Y otra cosa muy interesante sobre el lenguaje, me gusta mucho escuchar sobre el lenguaje, porque, por ejemplo, acá el gran problema que ha habido es que donde la colonización fue más bien reciente, en el centro de Australia, cuando llegaron los luteranos alemanes, por un lado, empezaron todo un sistema de escritura y de como traslación colonial al alemán. Y acá en este otro lado del cerro, llegaron los ingleses católicos, con su plan de estructura. Y en los 70,
llegaron los lingüistas con muy buenas intenciones, los lingüistas anglos, pero dejaron la cagada, porque básicamente trataron de inventar toda una idea, una teoría y un sistema lingüista para poder entender este lenguaje súper complejo que es el Aranda. Es muy interesante porque cuando uno habla acá con las personas que están como, ¿cómo se dice? Elders. Los ancianos. Los ancianos, ellos dicen como, por favor, porque es muy difícil poder aprender Aranda al ser un idioma muy sofisticado, pero ellos están diciendo nuevamente, como proponiendo el sistema de Bello, que es básicamente, por favor traten de aprenderlo y anotarlo como ustedes lo escuchan, porque esa es la única forma en que en realidad nosotros nos podemos entender y posicionar como escuchantes en esta tierra en que todo está muy vivo y en el que en realidad nosotros tenemos que andar con mucho cuidado y con mucho respeto, porque no podemos andar así nomás, caminando por acá y sonando, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el tema de sonar acá es un tema que tiene que uno tomarse el tiempo, y yo creo que sería muy interesante poder llevar eso a los distintos lugares en el supuestamente llamado país de Chile. Eso, y estoy muy contento, así que muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias, Brian. Yo me acuerdo, Brian, que tú hace tiempo me contaste una cosa que me dejó muy impresionado. Me decías que en Australia, cuando se inaugura una plaza, por ejemplo, el alcalde de una ciudad, al inaugurar la plaza, hace la genealogía del lugar. Entonces dice, aquí vivió tal persona, y aquí vivió tal tribu, y aquí vivió, no sé, tal gente en el pasado. Y yo pensaba eso, que es una forma muy simple, yo creo, de reconocer nuestra historia y establecer un nexo para atrás. Y me impresionó mucho porque esa cosa tan simple en Chile es impensable. Yo en Chile no lo he escuchado nunca, a lo mejor ocurre, pero a mí nunca me ha pasado, y si uno va a Vitacura no va a ver a nadie hablando del cacique Vitacura. Así que yo creo que también las fórmulas para establecer cómo generar una descolonización hay que buscarla de múltiples maneras. Una es la que estamos hablando aquí, de la escucha, y otras tienen que ver con posiciones más políticas y más, en fin. Pero me impresionó mucho esa historia, quería contarla. Sí, hola, Gabriel Rodríguez por acá. Bueno, estoy muy contento y los saludo a todas y a todos y a todes de estar en este curso, y con las anécdotas que contaron me hicieron acordar. A mí me gusta mucho el fútbol, y en un partido de eliminatoria en los 90 jugaba Argentina con Paraguay, y Argentina perdió ese partido en Asunción, y los argentinos se quejaban de que los paraguayos hablaban entre ellos en guaraní y que no se les entendía nada. Entonces los desconcertaron totalmente, y siempre cuentan esa anécdota y me parece súper bonita de cómo la identidad y el lenguaje están súper unidos, y cómo hay pueblos que nosotros de repente vemos o pensamos que no están desarrollados, o el crecimiento económico y todo lo demás, y tienen súper arraigado su lengua y su identidad. Sobre todo Paraguay, que fue un país muy golpeado por las guerras escuchando. Gracias, Gabriel. Se cortó un poco el sonido, pero se entendió lo que querías decir. Y en realidad Paraguay es el único país latinoamericano que ha conservado una lengua indígena. Esa lengua indígena, el guaraní, se habló en Latinoamérica, en todo Brasil, en toda Paraguay, llegaba hasta Argentina. Fue la lengua franca de toda la costa atlántica de América, hasta que lograron erradicarla y quedó solamente presente en Paraguay, de la misma manera como el quechua se instaló en un comienzo en la colonia como la lengua franca de todos los Andes. Lo quisieron hacer así, aprovechando lo que había hecho el Inca, que había introducido ese idioma. Pero la colonización fue más allá y quiso erradicar eso. Y claro, el gran problema que tiene hablar otra lengua es que tú no lo entiendes, y eso políticamente es muy peligroso, porque se pueden estar riendo en tu cara y nunca lo vas a saber, y eso pone muy nervioso a la gente que quiere controlar. Entonces, sí, es un gran tema.
Compañeros, un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Arriba. Bien. Muchas gracias. Yo creo que llegamos hasta aquí, ¿no es cierto? Profe, ¿podría decir algo antes de terminar? Lo que pasa es que yo hace un par de años atrás realicé un trabajo en la universidad que me gustaría compartírselo, se los voy a mandar por el foro, que es una encuesta a nivel universitario sobre la construcción del lenguaje y sobre como la reforma ortográfica que se está buscando, que en ese entonces me hacía clase un especialista en fonología, que es el doctor Domingo Román, que fue mi profesor en esos años. Así que para que le echen un vistazo, y también ahí se explica más o menos cómo se podría escribir con esta reforma ortográfica que nos está viendo el profe para el curso. Así que eso. Genial, muchas gracias. Compártelo. Nos vemos el próximo martes. Muchas Chaito, gracias. Muchas Chao, gracias. chao. a todos. Chao, Chao, muchas gracias. Todo bien.